al congresista Jorge Montoya Manrique, vocero de Renovación Popular. Congresista Montoya, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, un gusto estar en tu programa. ¿Cómo está usted? Bueno, usted decía ayer temprano, porque hemos estado siguiendo sus mensajes, sus tweets, que se acabe con el teatro político. Entiendo que se refería al ingreso, a la irrupción a la vivienda de la Presidenta de la República y también a Palacio de Gobierno. ¿Estoy en ese contexto? Sí, fíjate, lo que ha sucedido es algo, bueno, la responsable de que haya pasado esto es la señora Presidenta de la República. Ella debió dar sus declaraciones a tiempo, aclarar este tema del inicio y ya hubiéramos terminado esto sin mayores problemas. Pero ya estando en el camino, han habido acciones que si bien son legales, han sido más respectuadas. Y se ha convertido en un teatro realmente, porque se ha generado una violencia innecesaria, una llamada a la prensa innecesaria para levantar el escándalo y que continúa en incremento, ¿no? O sea, no tiende a bajar. Hay filtraciones de información dadas por los fiscales que están llevando la información reservada, investigación reservada. O sea, todos los elementos que se están presentando es para hacer crecer más esta bomba que ha explotado. A ver, usted habla, por ejemplo, a ver, el proceso que se llevó. Si la Presidenta solicitó 2 reprogramaciones a sus citaciones, ¿debió haberse esperado que ella declare, rinda su testimonio ante el Ministerio Público respecto a esta investigación de los relojes de alta gama? Sí, todos los funcionarios laborados se les consulta en qué momento pueden dar sus declaraciones por los trabajos que tienen. Entonces está entre lo normal. Se hubiera esperado que termine de dar sus declaraciones antes de tomar otra acción. Se están adelantando a situaciones que no se han presentado. Y con esto no estoy defendiendo a la Presidenta, sino al debido proceso, cómo debe manejar. Aquí justamente lo que queremos ir es esclareciendo las cosas y por eso usted siempre que es tan gentil a atendernos, se lo consultamos. Entonces, desde la otra orilla, ¿el Ministerio Público cree usted que se excedió al actuar con mucha rapidez frente a este tema y no esperar el testimonio de la Presidenta? No solamente en ese sentido, ¿no? De la rapidez para hacerlo, sin esperar la respuesta y que tenía que dar en la citación que le habían hecho, sino también en cómo hicieron la violación del domicilio, cómo hicieron la entrada con fuerza. La responsabilidad de la seguridad del presidente del país está en manos de la seguridad del Estado, del Estado mismo, del Ministerio del Interior, para ser más preciso. Y las personas que han venido de la DIAC, de la Fiscalía, para hacer el ingreso, provienen de esos mismos lugares. Tienen el mismo comando. El ministro del Interior es el responsable de toda esta situación, ¿no? Y la Policía Nacional también. La DIAC depende de un organismo de la Policía Nacional, no es un ente independiente. Con todas estas enlaces que existen, lo más sencillo hubiera sido llamar a seguridad del Estado y decirle: vamos a ir donde la Presidenta, tenemos orden de allanamiento, por favor, para que esto no sea complicado, conversen y ábranos la puerta cuando lleguemos. Se terminó el incidente. Entran y no pasa nada. Pero no, lo hicieron a la fuerza, tocaron el timbre, contestó el hijo, ¿no? El hijo dijo un momentito y al momentito siguiente le rompieron la puerta. O sea, esto forma parte de un mal manejo en el campo de una acción que está permitida, pero tiene que haber forma también, y sobre todo tratándose del presidente de la República más. Ajá. Entonces, ¿hay responsabilidad de la DIVIAC, considera usted, del señor Colchado? Hay responsabilidad de la DIVIAC y del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional también, en todo lo que es seguridad. Ajá. Correcto. Ahora, luego el allanamiento a Palacio de Gobierno, bueno, es la segunda vez que digamos que hay una intervención en la casa de Pizarro, en la casa de Gobierno, ¿no? ¿Esto también debió haberse esperado, congresista Jorge Montoya? Debieron esperar que conteste la reprogramación que había hecho. O sea, me parece lo más lógico que hubiera sido esa respuesta. Al acelerar este tema, están buscando el escándalo, ¿no? Están buscando que esto tenga un efecto político más que judicial. Ajá. Ahora, yo le pregunto, congresista, esto vivido en las últimas horas, ya digamos con una digamos noticia que ha corrido en todo el mundo, ¿no? Porque ayer esto ha sido noticia en Europa, en Sudamérica. ¿Cómo queda el estado político? Porque esto ocurre horas antes de lo que va a ser el miércoles el voto de investidura, el voto de confianza que busca el gabinete del premier Adrián Sen.
Y usted lo ha dicho al hacer el resumen de lo que ha sucedido, ¿no? La imagen del país se ha deteriorado. ¿Por responsabilidad de quién? De la Fiscalía de la Nación, directamente. Al hacer unas acciones que no tienen sentido lógico. Pareciera que fueran manipuladas por un objetivo político oculto que no lo sabemos aún. Y alguien que quiere mover las piezas y las fechas. Entonces, por ahí creo que estamos mal, ¿no? Filtración de información, mal manejo de la situación, resultado que afecta al país. Perdón, la pregunta que me hizo... Oiga, si el voto de confianza, ¿esto va a afectar el voto de confianza? Ese es un tema importante. Yo lo he recomendado muchas veces que aprovechen esta oportunidad para cambiar, respetar su gabinete y hacer el cambio de unos 4 o 5 ministros y así presentar el voto de confianza, más aún ahora con todo lo que ha sucedido. Bueno, faltan 72 horas. Espero que tengan la inteligencia política de hacerlo. Faltan 72 horas todavía para que vaya el primer ministro al Congreso. Entonces, ¿usted le recomienda que entre el lunes y el martes cambie ministros? Yo recomendaría eso. Lo debo hacer antes, puede hacerlo ahora. ¿Qué ministros? ¿Qué ministerios? No quisiera dar los nombres porque se han interpelado como a 4 ministros, hay otro que está en cartera también para interpelarlo. Está siendo blindado por un par de partidos del ministro de Salud. Que estamos corriendo su interpelación. Ajá. Ahora, hay otro tema también, congresista Montoya. Esto de las interpelaciones, para cerrar el tema congresal, el tema de las interpelaciones, si hay 4 ministros que están siendo interpelados, esto como que no distrae la atención de ellos y en lugar de preocuparse en su sector, tiene que abocar parte de su jornada a ver las respuestas que tienen que dar al pliego, a las preguntas que le va a hacer el Congreso. Definitivamente sí, quita un tiempo importantísimo, pero también la fiscalización es necesaria y las respuestas que queremos escuchar son importantes para saber si se da continuidad o no. Pero esto es una voz de alerta para el Ejecutivo, debería hacerlo y debería tomarlo de esa manera y efectuar los cambios necesarios para poder tener un camino de recorrido hacia adelante mucho más llano, sin tantos obstáculos. Correcto. Ahora, yo quería preguntarle también sobre, claro, estas interpelaciones, bueno, se me iba, ya recuperé a ver, ustedes van a apoyar porque con lo que ocurrió en estos allanamientos, hay tanta información que a veces entra y sale permanentemente, con lo ocurrido en estos allanamientos, Perú Libre ha presentado una moción de vacancia presidencial. ¿Tiene asidero esta propuesta? Desde mi punto de vista, y lo he mencionado antes, mucho antes de este caso, no. En este momento no estamos para llegar a vacancia a nadie. Estamos para terminar el periodo de gobierno, porque esto generaría una inestabilidad tremenda, frenaría la economía, entraríamos en recesión directamente y ya sin poder salir de ella en un par de años. Porque nadie invertiría un sol en el Perú hasta no tener las elecciones generales del 26 terminadas. Y esto es natural que los inversionistas analicen la parte política para actuar. Claro. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Y esto no es motivo para una vacancia. Este es motivo para que sea investigada y cuando termine su periodo, si es que es probado su culpabilidad, detenida y que cumpla su condena, si es que se llega a ese extremo. Correcto. Ahora, claro, porque si hubiera, digamos, una situación de cambio de gobierno, ¿usted estaría de acuerdo en que el cambio sea general, o sea, que tengan que renovarse ejecutivo, legislativo, y como hay un buen sector político que así lo cree? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer en una democracia es respetar la Constitución. Y la Constitución no dice que se vayan todos. La Constitución habla de la renuncia del presidente y habla de la vacancia del presidente y los cambios que corresponden de esa forma. Para mí, una situación negada, porque no debemos llegar a esa situación. Correcto. No existen los votos tampoco para hacerlo. Correcto. Claro. Congresista, yo quería preguntarle algo aquí, porque sin duda que el impacto económico, la política tiene que ver mucho con la economía, ¿no? Las crisis políticas generan afectación a la economía, porque los inversionistas, como usted lo decía hace instantes, cuando ven problemas dicen, yo no voy a poner mi plata donde no está segura, ¿no? Donde no hay estabilidad jurídica y tampoco económica. El exministro Castilla, el exministro de Economía, no sé si usted ha visto ya el diario Correo, pero él señala que el Congreso nos limita a crecer solo 2.5 a 3%. Y el economista, o sea, el exministro Castilla, dice que son nocivas las leyes que aprueba el Parlamento en temas como la minería ilegal
y considera que será difícil cumplir la meta de déficit fiscal. ¿Cuál es su opinión? Claro, se refiere a la minería legal a raíz justamente de esta modificatoria que se hizo y que un poco, y que digamos frena lo que es este tope que se había puesto a las mineras que son todavía artesanales o que están en pleno proceso de formalización, a las informales concretamente. ¿A usted le ha dejado preocupado este tema? Sí, de lo que le voy a decir, yo voté en contra de esa ley. Ajá. Lo que han hecho es retrasar la fecha de cierre de la ley que está vigente. Inicialmente era en diciembre, la corrieron para que sea en la semana que acaba de terminar. Entonces era un plazo ya vencido prácticamente encima del problema, y hay un grupo de congresistas que decidieron darle esa opción. Yo estaba en contra, porque el problema no es ese. El problema es el reinfo. El reinfo habla, por eso es que no se formalizan los dineros, y esto es responsabilidad de los gobiernos anteriores, no del actual. El reinfo habla de que para poder tener uno de los requisitos es tener un contrato con alguien que tenga una concesión que le permite explotar esa concesión al que quiere entrarle, al minero artesanal. Eso pues es decirle, para ponerlo un ejemplo claro, en una cuadra, tocar la puerta de una casa y decirle, denme parte de su jardín, que usted no lo está usando, que yo lo voy a explotar. Bueno, el propietario de la casa lo va a mandar a rodar, y eso es lo que está sucediendo. Pero rarísimos son los casos donde aceptan o hay un contrato de esa naturaleza. Pero normalmente el dueño de la propiedad legalmente está dependiendo de la suya. Esa ley la dio el gobierno de Humala, y fue una ley que creó una situación de conflicto permanente hasta la fecha, y seguirá hasta que no se solucione. Claro, ese es el problema real de la minería, no es del Congreso. Es de lo que pidieron antes que hicieron estas normas. Claro, pero algunos congresistas han votado a favor y finalmente se ha frenado o se ha ampliado el plazo para el reinfo, ¿no? Que es el registro de formalización minera, para que las mineras... Sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema de desarrollo, ¿no? O sea, eso es el tema que le estoy hablando yo es más serio. Ya. El tema que le estoy hablando es que jamás se van a poder formalizar con la norma como está escrita desde el año 2010 o 2012. No funciona. Correcto. Ahora, esta transferencia de recursos que se ha dado en las últimas horas del Ejecutivo al Congreso, y que parte, me parece, de acuerdo a lo que he podido leer este fin de semana, está destinado para mejora de lo que significa el Congreso en cuanto a la construcción del archivo, que me parece bien, porque el Congreso tiene mucho material que necesita ser guardado y que tiene que conservarse y preservarse para la construcción de un edificio en el cruce de la avenida Bancay con el Girón Junín, y para el Parlamento Andino. A mí sí me llama la atención lo último, el Parlamento Andino, que digamos es un órgano de debate pero no deliberante, ¿no? Y en donde básicamente vemos solo actuación, posiciones, posturas, pero que lo que también se ve es mucho viaje. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, el Parlamento Andino es una situación especial, es un tema que tiene una finalidad superior a la que podemos ver de cerca, es la unión de los países andinos. Ya nosotros tenemos el Pacto de Cartagena hace muchísimos años, claro. El incremento del intercambio comercial entre los países del pacto ha aumentado. Por ejemplo, Perú-Colombia se ha incrementado tremendamente en los últimos años. Eso genera muchas posibilidades de desarrollo económico. Así como también existe, por ejemplo, la tarjeta única para la zona, se viaja sin pasaporte, con documento de identidad. No, o sea, hay muchas normas que no son conocidas, que nacen de ese Parlamento Andino, que la genera y la crea y luego se convierte en ley. O sea, hay que analizarlo bien el tema, y hay viajes porque las sedes son importantes. En Colombia, claro. Hay una que está en Bogotá, otra que está en Ecuador, otra que está acá, entonces se ven obligados a dejar. Pero si ahora que vamos a tener Senado y diputados desde el 2026, congresistas, antiguamente el Parlamento Andino existía, pero lo hacían los propios senadores o diputados, es decir, se establecía un número de 3 senadores y 2 diputados, e internamente ya podían asumir las funciones también de parlamentarios andinos, y es más, cada año se iba renovando, yo lo recuerdo. No sería bueno... Podría ser que sea una solución de repente en el debate cuando se forma el Senado, ¿no? Y el Parlamento, el nuevo Parlamento. Ajá. Podría ser una opción, habría que analizarlo, porque todo esto hay cosas que uno no conoce, no son públicas y, claro. Y realmente son necesarias. Claro, el reglamento o los reglamentos, ya que estamos hablando del Congreso y del Senado y diputados, va a ser necesario reglamentos en senadores y diputados, porque probablemente si no se aprueban los reglamentos para el funcionamiento, es decir, dentro además
de lo que es el reglamento general del Congreso, porque actualmente el Congreso tiene un reglamento que tiene fuerza de ley, pero solo para una Cámara. Se va a necesitar modificar ese reglamento para senadores y diputados, porque no van a tener las mismas prerrogativas, ¿verdad? Es decir, las mismas funciones, mejor, la prerrogativa así como parlamentarios, no van a tener las mismas funciones a partir del 2026. ¿Esto va a tener que hacerlo el actual Congreso o habrá que esperar que el próximo Parlamento apruebe su propio reglamento? Es correcto lo que dice y ya se está trabajando. Hay varias comisiones que se han formado para hacer este tipo de trabajo, para actualizar las cosas y poner como debe ser para que empiece a funcionar apenas termine las elecciones del 26. No, entonces ya hay un equipo de trabajo que está haciéndolo, son de la parte administrativa, no son congresistas. Ajá. Entonces, hoy es un tema muy técnico y tiene que ser hecho con los profesionales que tenemos en el Congreso, que son de primera en ese aspecto. Correcto. En el antiguo Congreso, en el antiguo Senado, creo que se veían también las ratificaciones de embajadores, y no estoy seguro, porque ocurrió esto hace 32 años, y todavía estaba muy joven en esa época, pero probablemente usted se me puede ayudar, almirante. ¿También el Senado veía las ratificaciones para los altos mandos castrenses? ¿O estoy errado? Sí la veía. Sí las veía. Era un tema que politizaba a los oficiales, porque tenían que buscar un respaldo político, entonces eso se borró y no se ha considerado en este caso. No, en este Senado no va a ser esa prerrogativa, entonces va a seguir a manos porque en realidad de los comandos. Politiza la cúpula de la Fuerza Armada. Ajá. Bueno, y no puedo dejar de preguntarle, pues, congresista don Jorge, ¿usted va a postular al Senado? Sí, sí me gustaría hacerlo. Sí. Lo está pero evaluando. Eso ya depende del partido, o sea, ahí es otro tema. Pero usted es el vocero, usted es una de las imágenes de Renovación Popular, es decir, es muy probable que usted postule usted al Senado. Sí, es mi intención. Y a ver, en esa cámara reflexiva, ¿cuál sería el aporte que usted le buscaría, intentaría o buscaría llevar al Senado? Bueno, mi experiencia profesional, que es muy aplicable al tema político. Por un lado, por otro lado, tratar de unir a todos los que están sentados en esos curules. Olvidarnos un poco de los colores partidarios y trabajar por el Perú con un solo color. Eso es lo que nos hace falta en muchos casos. Y en el punto de Todos conocemos los requerimientos y las necesidades que a veces por temas de color político no se cumplen. Ajá. Y en el tema militar castrense, ¿cuál sería su aporte? La organización y planeamiento. O sea, nosotros en la Fuerza Armada aprendemos a planificar desde pequeños y a ver la perspectiva. Todo lo que hacemos es hacer un análisis. Eso no sucede en la política. No, todas mis opiniones y mis apreciaciones que doy las hago después de haber hecho un análisis del tema. Y normalmente sale muy próximas a lo que menciono. Eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, trabajar con mayor profundidad, planificar las cosas y programarlas de manera adecuada. Correcto. Eso, había antes un organismo, no sé si sigue funcionando, pero había un organismo que se encargaba de la planificación también, no sé si usted lo recuerda, hace años. Bueno, ahora está ese plan, pero no está con el mismo empuje antes. Y dentro de esas reformas, por ejemplo, en tema militar, ¿estaría la posibilidad de volver al servicio obligatorio, al servicio militar obligatorio? Eso está en discusión permanente, ¿no? Yo considero de que todos los peruanos deben servir a su patria por lo menos un año para que aprendan las cosas básicas que sirven a todos los peruanos. Yo pienso así, pero la gran mayoría piensa de que no, que debe ser voluntario. Pero tenemos un déficit. Yo creo que sería una tarea importantísima para homogeneizar a nuestro país, no reforzar los vínculos de nacionalidad que tenemos, reforzar el espíritu del cuerpo y sentirnos todos más peruanos. Tenemos un déficit en la actualidad, ¿no? Porque nuestro ejército, nuestra marina, aviación, tiene personal que aún le falta, ¿no? No logran cubrir todas sus plazas. Es correcto, falta mucha gente para completar las plazas necesarias, pero ni siquiera eso se cumple hasta ahora. Claro. En cuanto, a ver, ya que estamos hablando de ese tema que es interesantísimo, creo que el actual Congreso duplicó el monto de propina que están recibiendo los conscriptos. Sí, pero fue vetado por el Ejecutivo. No pasó. Hasta ahora no se soluciona. El tema de las Fuerzas Armadas es un tema serio de presupuestal. Ha venido disminuyendo en los años. Mientras en todos los sectores se ha incrementado, la Fuerza Armada ha disminuido. Y eso es gravísimo para la seguridad del país. Las Fuerzas Armadas dan las garantías para que el país funcione y opere sin problemas y proteja sus riquezas naturales. Pero con el presupuesto que tiene, yo calculo que en 5 años vamos a llegar a desaparecer. Tiene que incrementarse definitivamente. Tan exagerado, digamos, me parece un poco exagerada su afirmación, pero
¿Tan bajo presupuesto están recibiendo las Fuerzas Armadas? Ínfimo, no llega ni al 1% del PBI y ha bajado, mientras a los presupuestos de los diferentes ministerios sube, el del Ministerio de Defensa baja. Es cuestión de ver las curvas, nada más. ¿Desde cuándo no tenemos renovación, por ejemplo, de los aparatos o de los equipos militares? Hace muchos años, de guerra bélica, me refiero a muchísimos años. Más de 10. Es decir, no sé, creo que Humala fue el último que compró helicópteros y tanques. Pero ¿no? Compró logística, compró temas logísticos, para soporte logístico, no para el esfuerzo bélico. Ajá, pero digamos que tenemos un poco de paz en nuestra frontera, ¿no? Eso es importante. No, no es eso. Nosotros tenemos de frontera 10.000 kilómetros, un poco más de 10.000 kilómetros. Es la distancia que hay Lima-Londres, para que tengan una idea. Ajá. ¿Se imagina la cantidad de equipamiento que necesitamos solamente para resguardar la frontera? En paz. Claro, las fronteras en paz que no implica siempre guerra, ¿no? Sino que implica también evitar, por ejemplo, que ingresen... No, evita cualquier ambición externa que exista, que siempre hay. Ajá. Hasta ahora en el mundo no se ha confirmado que no exista. Y permite que el desarrollo del país en la zona fronteriza, pero para eso se requiere que las Fuerzas Armadas tengan el equipamiento necesario. ¿Ha escuchado hablar de Purús? Claro, que está en Purús es un poblado que está en la frontera con Brasil, claro. No hay forma de llegar a él si que no es por avión. Porque los ambientalistas tenían que estar en una carretera. Hace 25 años esa zona, por ahí. ejemplo, requiere soporte de las Fuerzas Armadas. Sí, pues es, digamos, prácticamente una zona olvidada del Perú, ¿no? En donde más reciben aporte brasileño que peruano. Terrible situación la que están pasando. Interesante. Vamos a invitarlo un fin de semana para hablar sobre ese tema militar, la estrategia y cómo y sobre todo la situación de nuestros uniformados. Muchísimas gracias, congresista Jorge Montoya, muy amable como siempre. A tu disposición. Gracias, Ricardo. Buenos días. Muy buenos días.